La idea de que todos deliramos, de que todo el mundo es loco y que el delirio es algo común a todos y no solamente referido eh, al sujeto que llamamos psicótico, bien, es una idea que está muy difundida en, en lo que yo llamaría el neolacanismo. Un poco también es una idea que acuerda con, con ciertos ideales progresistas, difundidos sobre todo por Deleuze y Guattari en el Antiedipo, cuando hablan de la esquizofrenia generalizada, y donde obviamente ahí uno puede acordar que, y esta idea está en Lacan, expresada en la clase del 19 de marzo de 1974, cuando habla de la declinación de la función del nombre del Padre. Bien, uno podría decir, si hay una declinación de la función del nombre del Padre, se podría decir que hay cierta psicosis generalizada o que la subjetividad moderna, la subjetividad producida por el capitalismo, es una subjetividad que tiende a descreer o a forcluir la noción de lo real. El sujeto moderno es un sujeto narcisista que no cree en la castración, que no cree a cualquier límite o que descree de cualquier límite a a su voluntad, a sus designios, a sus planes. Por eso hoy en día, es decir, la pandemia es algo tan difícil de aceptar para la gente, o lo mismo que aceptar ciertas normas de seguridad, porque el sujeto moderno es un sujeto, digamos, cargado de derechos, que en general está pleno de derechos, pero que la parte de las responsabilidades y de las obligaciones no le van mucho. Bien, más allá de eso, la idea de que todos deliramos es una idea que muchos la consideran nueva, porque es propio de la modernidad idolatrar la novedad, sobre todo idolatrar la novedad, que es fácil idolatrarla cuando uno desconoce la historia. Es muy fácil decir esto es nuevo cuando uno ignora la historia, y nuestra cultura moderna, progresista y capitalista es una cultura antihistórica. Bien, cuando uno va a las fuentes, que es en general lo que no se hace, cuando uno va a Freud, en el malestar en la cultura, Freud dice que todos deliramos, que construimos ideas sobre el universo, eh, ideas que pueden ser religiosas o cosmovisiones con alguna base científica o filosofías, construimos, cada uno tiene su teoría, y no hace falta, no me estoy refiriendo a gente de la universidad, es decir, o gente intelectual. Cada persona tiene su idea de lo que es de lo que es el mundo, es decir, en el que habita. Cada persona arma sus propias cosmovisiones, por rudimentarias que parezcan. Y en esto, porque al armar una cosmovisión, el cosmos es algo de lo cual no sabemos nada, podemos armar teorías con mayor o menor fundamento científico, pero lo cierto es que hay un elemento ahí siempre de creencia o de invención, eh, de arte, ¿por qué no decirlo? Porque el delirio tiene mucho de arte. Bien, y en cierto sentido se podría decir que todos deliramos, lo dice Freud, así como el sujeto paranoico construye sistemas explicativos de la totalidad, es decir, del universo. Bien, también una persona que tiene una ideología
Hannah Arendt, por ejemplo, dice que la ideología, la etimología de la palabra ideología es la lógica de una idea. Entonces, en general, el ideólogo o quien sostiene una ideología aplica esa idea. Bueno, acá es donde viene la diferencia entre una ideología totalitaria y una que no lo es. Por ahí hay ciertas ideologías que aplican la idea a un determinado sector de la realidad. Hay otras ideologías que tienden a explicarlo todo, absolutamente todo, en base a esa idea o en base a esa fórmula. Aplican la lógica de esa idea, es decir, a todo. Del mismo modo que en la paranoia vemos que el sujeto aplica su postulado delirante a todas las cosas y donde lo que la psiquiatría francesa llamó el delirio de interpretación o el delirio interpretativo, psiquiatras como Serieux y Capra, bien, plantearon que el sujeto que en todas las cosas que lo rodean ve una señal que le confirma su postulado delirante y que todas las cosas le hacen señas y están referidas a él, todo tiene sentido, en todo tiene sentido, y lo mismo vemos cuando tenemos a alguien que sostiene una ideología con cierto fanatismo y que a todo le ve un sentido, todo el tiempo está leyendo, es decir, ese sentido eh, en cualquier fenómeno natural, cultural, etcétera, bien, no interesa. Entonces, hay gente que vieron que está en posición de firme todo el tiempo y que todo el tiempo está, digamos, sermoneando, eh, porque no hace falta ser religioso para sermonear, ¿no? Es decir, hay, hay mucha gente que sermonea y baja línea, es decir, todo el tiempo. Esta idea de que todos deliramos no es una idea aplicable únicamente a estas personas. Freud dice todos deliramos, todos nosotros, porque vaya a saber lo que es el mundo, el cosmos, etcétera. Bien, todos inventamos algo de esto. Ahora, el problema que yo quisiera plantear acá, cuando decimos, bueno, todos deliramos, acá habría que hacer una salvedad. Y es que en, en alemán hay dos palabras distintas. Una que es una palabra de origen latino, que sería delirian, ¿no? En alemán, y otra palabra de origen de raíz germánica, que es van, W-A-H-N, ¿no? W-A-H-N, van. Bien, y en la psiquiatría alemana hay una diferencia, es decir, entre estos dos términos. Porque ocurre que, claro, delirar, nosotros en castellano tenemos una sola palabra, es decir, delirio. Y usamos esa palabra para explicar o para nombrar lo que le pasa a una persona que tiene una fiebre muy alta. Cualquiera de nosotros con una fiebre muy alta puede delirar, puede alucinar, puede tener alucinaciones, o cualquier persona bajo la influencia de una droga puede delirar, tener alucinaciones, o a veces bajo la influencia de un estado emocional muy fuerte puede delirar, puede perseguirse, puede tener ideas paranoides, no estrictamente paranoicas, pero todos nosotros, cualquiera de nosotros puede ponerse paranoico, puede ponerse, imaginar cosas, puede alucinar. Es decir, incluso y si de repente la convicción, si uno está sugestionado, si
uno está hipnotizado, que no hace falta que haya un hipnotizador para que uno esté hipnotizado. Y fíjense, la palabra hipnosis tiene que ver con sueño, ¿no? Que es la idea del sueño como paradigma de la locura. Y el sueño como paradigma de la locura, uno podría decir que toda vez que soñamos, sobre todo cuando soñamos y esos sueños que nos los tomamos en serio y que a veces creemos que son realidad y que por ahí la persona se despierta, es decir, sobresaltada y gritando. Bien, lo que pasa en el sueño puede pasar también por influencia de una droga o por influencia de un discurso. Eh, Piensen ustedes en el programa de Orson Welles en 1938 sobre la Guerra de los Mundos, y donde de repente los oyentes de ese programa se creen de verdad que la Tierra está siendo invadida por marcianos, ¿no? Y hubo una creencia masiva o un pánico masivo de gente que creyó que había una invasión de Marte sobre la Tierra en 1938 y que hubo un pánico masivo y que fue todo un impacto y que mostró cómo los medios, cosa que hoy día vemos o palpamos, cómo los medios pueden hacernos creer cualquier cosa. Bien, entonces, cuando la gente cree en el discurso del otro, la palabra del otro, a la cual se le confiere, eh, no sé, cierto poder, lo dice la radio, ¿no? Lo dice la radio, o lo dice el diario, o lo dice tal medio, y entonces si lo dice tal medio debe ser verdad. Bueno, ahora, fíjense que acá claramente hay un paradigma onírico de, del delirio y de la locura, ¿no? Es decir, está lo que se llama el delirium tremens, que es algo producido por un efecto tóxico sobre el cerebro en una persona que tiene una adicción importante, es decir, hacia el alcohol, eh, y sustancias tóxicas que provocan ciertas alucinaciones y delirios. Siempre delirios, alucinaciones predominantemente visuales y con un carácter onírico o oniroide, es decir, muy marcado. Bien, a esto nosotros le llamamos delirio. Y vuelvo al ejemplo más sencillo. Es decir, cualquiera de nosotros, por diversos motivos, puede llegar a tener una fiebre muy alta y delirar. Ok, ahora, esa palabra, delirio, eh, nosotros en castellano la aplicamos también, usamos la palabra delirio para nombrar los delirios de las psicosis delirantes crónicas, de lo que en la psiquiatría clásica se llamaban las psicosis delirantes crónicas, como decir, la esquizofrenia en sus diversas formas, sobre todo decir, la esquizofrenia paranoide, es decir, más productiva en cuanto al delirio, o la paranoia. Bien, ahora, en alemán los delirios de las psicosis delirantes crónicas, jamás se utiliza la palabra delirium para designar eso, sino que se utiliza la palabra Wahn, o sea, se utiliza otro término. Por eso cuando Freud habla de los delirios de un caso clínico famoso de él, del hombre de las ratas, que es un paciente neurótico obsesivo, y Freud habla de los delirios del hombre de las ratas, utiliza la palabra delirium. Lacan habla de deliria, Lacan era un macaneador, decía muchas cosas, era brillante, es decir, genial, pero muchas veces decía cosas que después eran tomadas así como palabra sagrada. Lo cierto es que Freud, cuando habla de los delirios del hombre de las ratas, utiliza la palabra delirium, que es una palabra que no guarda ningún tipo de relación con la psicosis. Y además, dentro de la psiquiatría, y mucho antes del psicoanálisis, los psiquiatras observaron una diferencia en el campo de lo que podríamos llamar las locuras.
La locura es algo que no necesariamente tiene relación con la psicosis. Todos nosotros podemos estar locos cuando nos creemos demasiado algo. Uno está loco cuando se cree demasiado algo. Ya el amor, dice Lacan, es una especie de locura. Cuando uno está demasiado enamorado, está así como enceguecido, no ve ciertas cosas y entonces hay cierta locura amorosa. Pero, y vive, es decir, en un sueño, cuando alguien está tomado por su película y se cree su película. Sin embargo, el delirio de las psicosis delirantes crónicas, lo que uno observa en la paranoia o en la esquizofrenia, más bien tiene otro modelo que es el de un parasitismo del significante. Entonces acá hay dos paradigmas distintos. O la captación del sujeto por una invasión imaginaria, es decir, de un imaginario, una serie de imágenes que lo invaden y que lo convencen, o en una pesadilla, ¿sí? Podría ser, hay una invasión imaginaria de imágenes angustiantes o fascinantes, o idealizadas o demonizadas. Y otra cosa es cuando hay un parasitismo del significante. Parasitismo del significante quiere decir cuando el discurso o los significantes empiezan a funcionar solos. Hay un parasitismo de las ideas, de las voces sobre todo. Por eso hay un predominio ahí de la alucinación verbal más que de la alucinación visual. Quizá los delirios agudos, los delirios oniroides, los delirios que se dan en estructuras más bien neuróticas, son quizá más escandalosos, eh, pero el fenómeno propiamente delirante, psicótico, a veces puede ser muy silencioso. Por eso, y esto lo han descrito los psiquiatras, es decir, que es una idea que va transcurriendo insidiosamente, casi sin que nos demos cuenta y sin mucha espectacularidad. Bien, esto es lo que Lacan llama fenómeno de cadena rota, cuando algo se rompió en la unificación del sujeto con el significante que lo habita. Porque una cosa que dice Lacan en el Seminario 3 es que todos escuchamos voces en cierto sentido. Yo estoy hablando con ustedes ahora, estoy hablando ante la cámara, eh, pero detrás de lo que es mi discurso principal, estoy proponiéndome hablar un poco sobre bien el delirio, etcétera. Bien, puede haber, digamos, in the back of my mind, ¿no? En la parte de atrás de mi cabeza, hay voces, hay ideas, quizá pensamientos diversos de cosas que no tienen nada que ver. Y Lacan dice, gran parte de lo que llamamos salud mental es no dejarse dar la lata, no dejarse invadir tanto por ese discurso parasitario que anda dando vueltas por ahí. La cuestión es cuando eso se suelta. Por eso de ahí la idea del punto de almohadillado, que en realidad está anticipada por Schopenhauer. Schopenhauer dice, eh, lo que pasa en la psicosis es que se ha soltado el hilo que permite unir los diversos recuerdos, ¿no? eh, y hacer de ese rompecabezas, de todo ese calidoscopio de recuerdos, de ideas, de palabras, de voces que andan dando vueltas, decir, en nuestra cabeza, bien, evitar o fijar que el sujeto, no sé si se trata de darles una coherencia, una unidad, es así como lo interpretan cierto neolacanismo, me parece que es una interpretación errónea, no se trata de darle una coherencia, una unidad, una totalidad, sino que se trata de que el sujeto no se pierda, no se extravíe, es decir, en eso, y que uno pueda tomar recuerdos o a veces
Hay recuerdos que vienen de nuestra infancia y sentir que son mis recuerdos y no sentir las palabras como algo ajeno, porque lo que hay, es decir, en la psicosis delirante crónica, es una enajenación del sujeto respecto del discurso interior. A esto lo llama Lacan fenómeno de cadena rota o parasitismo del significante. Es decir, sentir que mis pensamientos ya no son míos. Sentir que mis pensamientos se convierten en voces en algo que viene desde afuera. Y no es que el psicótico es alguien que no pueda identificar o darse cuenta, por ejemplo, en el caso del presidente Schreber, Schreber dice, yo sé que las voces que están adentro de mi cabeza no las escuchan los demás. Sé que las voces están solamente dentro de mi cabeza, dice él. Pero alguien las pone ahí. Alguien pone esas voces ahí. Quiere decir que esas voces o esas ideas, esos pensamientos que me invaden y que me parasitan, es decir, no son míos, están puestos por otro. Hay alguien que está controlando, es decir, mi cabeza y está controlando, es decir, mis pensamientos. Quiere decir que el sujeto ha perdido el control o hay una enajenación respecto de lo que piensa. En ese sentido, la palabra delirio cobra un peso totalmente distinto. Entonces, da para preguntar, cuando decimos todos deliramos, ¿en qué sentido tomamos la palabra delirio? No sé si todos deliramos. No sé si todos deliramos es decir, en este sentido. Sería para plantear esa pregunta o hacer esta diferenciación. En el Tratado de Psiquiatría de Henri Ey, tal vez el último psiquiatra en el sentido más tradicional del término, yo recuerdo que Henri Ey, en ese tratado de psiquiatría, utiliza la palabra delirio con mayúscula y la palabra delirio con minúscula. Es como que el delirio con minúscula es el delirium, es el delirio que puede tener cualquier persona, por ejemplo, es decir, con una fiebre muy alta, mientras que la palabra delirio con mayúscula la utiliza para el delirio de las psicosis delirantes crónicas. Una tiene que ver más con una invasión imaginaria de características oniroides y la otra tiene que ver con un parasitismo y una invasión del significante que tiene otras características donde quizá ahí la alucinación visual no tiene un gran protagonismo, donde el fenómeno no es oniroide, sino que es un fenómeno, bien, que indica una ruptura del sujeto con lo simbólico que lo habita y que lo parasita. Por eso, a la hora de decir todos somos locos, todos deliramos o qué sé yo, esta distinción, hoy despreciada por las tendencias progresistas, bien, es una distinción que vale la pena formular.